Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde preciosa, maravillosa, que el Señor nos regala para disfrutar. Hoy estamos sus hermanos en Cristo Jesús, Lane y Elsa, y les damos una cordial bienvenida a este su programa de Casa de Bendición, y estamos para servirles. Si usted ocupa oración, consejería o bien ser escuchado, y con muchísimo gusto les atenderemos. Nuestros teléfonos son el 22 53 13 17 y también tenemos el WhatsApp 83 18 73 61. Y hoy les traemos un tema que es de interés para todos y es para que aprendamos a confiar plenamente en el Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Y de eso se trata el tema de hoy, que para Dios no hay absolutamente nada, y nada es nada. Es imposible para Él, que lo puede todo, lo cambia todo con solo querer. Y esperamos que esto sirva para que cada vez la confianza en Dios sea más plena. Porque definitivamente, y sobre todo en este tiempo, que son tiempos difíciles para todos, debemos apoyarnos en el poder de Dios para poder sobrellevar nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, que día a día se nos presentan situaciones, pero sabemos que con la ayuda del Señor saldremos más que vencedores. Pero para eso tenemos que tener esa confianza plena en Él. Siempre creyendo y sabiendo que no hay nada imposible para Dios. Porque tenemos un Dios que es dueño de los imposibles y todo, absolutamente todo lo puede. Ahora Lane nos va a hacer la oración inicial. Con actitud de oración, demos gracias al Señor. Señor, venimos ante ti hoy con corazones llenos de anticipación de que nos hablarás a cada uno de nosotros a través de este mensaje. Al mirar tu palabra en Marcos 10:27, Jesús nos dice que para Dios todo es posible. Hoy, Señor,
abre nuestros corazones para recibir tu palabra y creer que sin importar la situación, podemos llevar todas nuestras necesidades a ti. Estamos pensando por uno de los momentos más duros que la mayoría de nosotros hemos vivido, con el COVID y sus efectos. Gracias, Señor, por protegernos durante estos 2 años y ayudarnos a mantenernos a salvo. Alabado seas por tu protección. Mi confianza que hoy está en ti y solo en ti, y que cada persona que escuche hoy, escuche tu voz y reciba esta palabra con alegría y gozo. Señor, gracias por amarnos y hablarnos a través de esta transmisión de radio. Bendice el mensaje y oramos para que seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gloria a Dios. En Lucas 1:37 nos dice, es una sola frase: para Dios nada es imposible. Y podemos ver en este versículo de Lucas 1, podemos afirmar que esta frase trasciende y se transforma en uno de los pilares más importantes de la fe cristiana. Porque Dios, como ser infinito, es capaz de hacer cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y cualquier cosa es absolutamente todo. Además, como Dios es amor, todos sus actos serán para bien de todos. Y se convierte así en la principal fuerza para crear un mundo mejor. Nosotros, como hijos de Dios, somos una extensión de esa fuerza. Y unidos somos capaces de lograr muchas cosas gracias al amor de Dios. Debemos recordar siempre la tarea que Dios nos ha asignado. Es más grande que nuestras posibilidades naturales, porque sabemos que como humanos tenemos nuestras limitaciones. Pero Dios te dice, si nosotros en nuestra mente sentimos y escuchamos, no puedes hacerlo, eso no lo vas a lograr, eso no va a trascender, no vas a llegar hasta ahí, hasta donde quieres. Pero Dios te dice, sí se puede, porque para Él que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer plenamente en Dios. Y aunque escuchemos voces que esto no lo vas a lograr, que no lo puedes hacer, siempre piensa, humanamente no lo voy a lograr, no voy a poder hacerlo, pero con Dios lo haré, porque para Dios no hay absolutamente nada imposible. Porque Dios nos llamó, recordemos esto, Dios nos llamó a hacer grandes cosas. Nos ha dado asignaciones, pero sabemos que muchas de esas cosas que el Señor nos ha mandado a hacer, están sujetas a nuestras limitaciones. Pero para Dios no.
Porque si nosotros confiamos, creemos y esperamos en Dios, Dios encontrará la forma de entrar a cada uno de nosotros para poder lograr lo que nosotros sentimos que es imposible. De nosotros depende, por supuesto. Ahí es donde está la clave del éxito y la gran diferencia. De nosotros depende si queremos tener la identidad de Cristo en nuestras vidas. Eso depende de cada uno de nosotros. Cómo queremos vivir, cómo queremos vivir nuestra vida cotidiana, cómo queremos realizar nuestras tareas, sobre todo esas que el Señor nos ha asignado. Y el Señor nos ha asignado muchas tareas. Algunas veces nos queremos escapar de ellas, pero hay otras que aunque queramos, no podemos. Porque el Dios que tenemos es poderoso y puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si nosotros, una enfermedad, así nosotros lo veamos imposible, inalcanzable, así los médicos no den la más mínima esperanza, los especialistas digan que no hay esperanza, nuestro Dios es poderoso. Porque ¿dónde vamos a poner nuestra confianza? En nuestro Dios que es poderoso, no en el médico ni los diagnósticos, no, sino en nuestro Dios que todo lo puede. Ahí es donde usted tiene que abocarse, ahí es donde usted tiene que depositar toda su confianza, que el Señor, y el Señor no nos abandona, Él nos ama tanto y nos ama con amor eterno. ¿Pero qué nos pide? Obediencia. Para nosotros es imposible serle fiel a Dios, por ejemplo. Por mucho que queramos no fallar, siempre lo hacemos. Pero Dios nos da el dominio y las fuerzas. Hoy somos lo que somos por su gracia, definitivamente. Hoy somos fieles porque dependemos de Él. Eso que hoy para usted es imposible, una enfermedad, un problema, Dios lo conoce, ya Dios lo conoce, Dios no te ha abandonado. Él no es indiferente a esa situación que te agobia, a esa situación que hoy tienes. Hoy Dios te dice, cree, confía en mí que lo puedo hacer. Cambiar tu sufrimiento en gozo. ¿Qué no puede hacer el Señor? Tu enfermedad en vigor. Tu vida perdida en salvación. Hoy Dios nos dice que para Él nada es imposible. Así es, hermanos, ni un instante la mirada a la inseguridad. Sabemos que tenemos un Dios que nos respalda, un Dios que lo puede todo, un Dios que lo hace todo, un Dios que lo cambia todo con solo querer. Y sobre todo, Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible y nada es nada. Ahora vamos a ver Isaías 40:12. ¿Quién cerró su mano sobre el agua del mar? ¿O tomó las dimensiones del cielo? ¿Quién recogió todas las arenas del globo? ¿O pesó las montañas en una remana y los cerros en una balanza? Podemos ver aquí, ¿quién puede hacer todo esto? Solamente Dios. Él calma el mar, detiene el viento. Solo Él es el único a quien toda la naturaleza adora y obedece. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Él. Si Dios puede hacer esto, detener el viento, calmar el mar, y ahora tu problema y el mío
que nos agobian en este momento, ¿crees que no tiene solución para Dios? Claro que sí, porque para Él no hay nada imposible. Jesús siempre se interesó por las necesidades humanas. Jesús nunca pasó por alto las necesidades del hombre. Nunca. Siempre que Él pasaba por algún lugar, algo sucedía. Siempre. Habían cambios, habían conversiones, habían sanidades. Ante las necesidades humanas, Jesús manifestó su poder para demostrar a la humanidad su interés por ella, porque nos ama tanto, porque nos ama con un amor entrañable. Recordemos eso siempre. Nada, pero es nada, limitó a Jesús para que demostrara su amor por el necesitado. Dios desea que le demos oportunidad de orar, de operar en nuestras vidas, de hacer milagros en nuestras vidas. Eso quiere nuestro Dios, que le demos esa oportunidad de que Él opere milagros en ustedes, en nosotros. Si nos damos cuenta que los recursos que tenemos no son suficientes para obtener la verdadera felicidad, permitámosle a Dios que hoy muestre su gran poder sobre nuestras vidas. No perdamos esa oportunidad, no perdamos esa bendición. No importa, hermano, de qué tamaño es tu problema, no importa cuál es tu circunstancia, no importa cuál es tu necesidad, no importa cuál es tu enfermedad, recuerda que Dios está ahí para usted y para mí, esperando que le digamos, esperando que le pidamos, esperando hacer la obra tanto en usted como en mí. En Jeremías 32:27 dice: yo soy Yahvé, el Dios de todos los mortales. Para mí nada es imposible. No hay duda, no dudemos. En la vida hay situaciones que nos desafían a buscar a Dios, eso lo sabemos. O a hundirnos por las preocupaciones, por la desesperación como humanos. Nos sentimos derrotados, nos dejamos caer muchas veces, y que es una salida fácil, pero no la mejor opción. Recordemos, dejarnos caer, salida fácil, pero no es la mejor opción para nadie, para ninguno. No permitamos caer allí, sino levantémonos y levantemos nuestra mirada al Señor, buscando a nuestro Dios, pidiendo un milagro. Y cuando nosotros pedimos un milagro, es cuando vemos que nuestra situación no tiene solución. Dios jamás ve imposibilidades, sino solo posibilidades para demostrar su gran amor, para demostrarnos cuánto nos ama. Si en este momento de tu vida estás atravesando por una situación que es imposible para nosotros como seres humanos, recuerda que ese es el lugar indicado para que el Señor muestre su poder. No te dejes hundir por lo que ves o por lo que sientes. Es el momento de levantarte en fe, en Dios que todo lo puede, y nunca quedarás defraudado, porque el Señor está ahí para ayudarnos en todo tiempo. Y veamos Marcos 10:27. Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Podemos ver
que las palabras del Señor tienen autoridad y poder. La autoridad de Dios está en todas partes y en todo tiempo. Veamos un ejemplo. Cuando Jesús hizo la obra en Lázaro, por ejemplo, y salió de la tumba, con una sola palabra pronunciada por el Señor, Lázaro se levantó, Lázaro salió de la tumba. Y con una sola palabra, de una, como dicen popularmente. Jesús alimentó a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo Jesús? Milagros. ¿Y de qué tamaño? Todos estos hechos nos muestran la autoridad y el poder de Dios. Entonces, comprendemos que el ser humano es impotente, mientras que el Señor es el dueño de los imposibles. Así que no dudemos en ningún momento de que el Señor no va a poder lograrlo, de que el Señor no va a hacer la obra, porque Él todo lo puede. Y hermanos, no miremos lo que no podemos hacer como humanos. Pensemos lo que Dios puede hacer. Cualquier cosa imposible. Jesús hizo muchas cosas imposibles desde su nacimiento hasta el día de hoy. Él puede hacer lo mismo y más todavía, como respuesta a nuestra oración. Veámoslo en Juan 14:13. Todo lo que piden en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Porque el Señor, cuando dice que para Él no es nada imposible y que Él quiere que su Padre sea glorificado, Él actúa en nuestras vidas. No piense que su problema no tiene solución. Vemos que no hay salida, con el Señor tendremos respuesta. Recuerda que nada es imposible para Dios. Veamos, por ejemplo, porque es un poderoso testimonio el de Abraham y Sara, quienes no tenían hijos, pero Dios les prometió descendencia. Pasaron muchos años, décadas inclusive, y al final, contra toda posibilidad humana, el Señor hizo un milagro. Nació Isaac. Por encima de la edad de Abraham y de la esterilidad de Sara. ¿Y por qué sucedió eso? Porque nada es imposible para Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el Señor les prometió un hijo y Sara no creyó al principio. Todos sabemos que ella lo dudó. Fue en este momento cuando Dios dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos, es fundamental buscar la presencia de Dios. Es fundamental la oración. Es fundamental permanecer unido al Señor para poder lograr todos esos imposibles para nosotros, para llevar una vida lo más recta posible y en paz, pero solamente con la ayuda de Dios. Marcos 16:1. Veamos este ejemplo. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Estas mujeres
fueron al sepulcro a buscar a Jesús. Ellas se ocuparon de ir a embalsamar el cuerpo. Dedicaron su tiempo, sacaron su tiempo para hacerlo. Y así nos quiere el Señor, que nos dispongamos, que le dediquemos el tiempo que a Él le corresponde. No olvidemos que el tiempo es del Señor. Sobre todo las primicias, las primeras horas de la mañana, dice la palabra de Dios, antes de que raye el sol. Busquemos la presencia de Dios, oremos y presentemos al Señor. Primero que nada, dar gracias por el don de la vida y por poder levantarse un día más. Y también presentar el día y todas las cosas que usted tiene programadas para ese día, para que se hagan en el orden conforme a la voluntad de Dios. Porque el Señor es fiel y Él es bueno. Él nos ayuda para perseverar en su camino. Así es de que solamente tenemos que disponernos y Él nos ayudará. Y a superar, y Él nos ayudará inclusive a superar todo obstáculo que nos separe del camino del Señor. Porque como para Él todo es posible, entonces ahí es donde nosotros debemos fijar nuestra mirada para poder sobrellevar nuestra vida diaria. En Marcos 16:3 nos dice, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Esas mujeres que querían embalsamar el cuerpo de Jesús se prepararon y se preocuparon. ¿Quién nos moverá la piedra del sepulcro? Se olvidaron que nada es imposible para Dios. Porque no podemos negar que la incredulidad es el obstáculo más frecuente en todos nosotros. Ellas no estaban confiando que Jesús resucitaría. Estas mujeres se preocuparon. ¿Quién moverá la piedra? Y eso nos pasa a nosotros como seres humanos. ¿Quién quitará la piedra de tropiezo? Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿quién nos quitará el obstáculo que tenemos para que no nos deja avanzar? ¿Quién nos ayudará a mover la situación que hay en el momento que no nos deja avanzar? Recordemos, las grandes piedras, solo Dios, con su gran poder, es quien las puede mover. Y solo la incredulidad y la falta de fe lo pueden detener. Así es de que no perdamos ese norte que el Señor ha trazado para usted y para mí. Otro obstáculo que es muy frecuente entre nosotros son las cosas o personas que nos separan de Cristo. Otro obstáculo también que es muy frecuente y que en algún momento lo hemos tenido es el miedo, los temores, las inseguridades. Tenemos miedo al futuro, a las nuevas circunstancias, a los desafíos, a comenzar de nuevo o a intentarlo otra vez. Como seres humanos, eso nos infunde temor. Porque recordemos que las emociones nos pueden afectar. Nuestra vida espiritual y nuestra fe en Dios y sus promesas. No permitamos que la duda llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque Dios es todopoderoso
Y no solo saberlo, no solo de oídas, sino que creerlo y estar convencidos de que Dios es todopoderoso y que nos ama. Porque las adversidades y los problemas debilitan la fe y la esperanza. Se nos dificulta de cómo enfrentar nuestro diario vivir. Hermanos, debemos mantenernos con la mirada fija en Dios. Pero ni un instante, ni movernos ni para derecha ni izquierda, sino con una mirada fija, permanente en Dios, para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida cumpla el propósito que tenemos en este mundo. Y sabemos que los propósitos del Señor son perfectos y que todos se cumplen. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Por eso es muy importante mirar más la grandeza de Dios que el tamaño de cualquier obstáculo o cualquier enemigo que tengamos. Concentrémonos en ver y admirar la grandeza del Señor, no en su problema ni en la situación que está viviendo, porque eso es un obstáculo para nuestra fe. Porque si nos concentramos en el problema, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace es acrecentar el problema se hace más grande. Pero si no quitamos la mirada de nuestro Dios, tendremos fortaleza y sabiduría para superar toda adversidad y oposición que tengamos. Así es de que, concentrados, fijos en Dios. Ahora vamos a ver el Salmo 61, 1-4. Oh Dios, escucha mi clamor, atiende a mi plegaria. Desde el confín de la tierra yo te grito, mientras el corazón me desfallece. Llévame a la roca muy alta para mí, pues tú eres mi refugio, una torre poderosa ante el enemigo. Quiero compartir tu tienda para siempre, cobijarme en el repliegue de tus alas. En este salmo nos muestra la seguridad, la fe, cuidado y protección que tiene el Señor para con nosotros. La palabra de Dios nos anima una y otra vez. Porque cuando aparece el desánimo y el agotamiento, es cuando queremos flaquear. Muchas veces tendemos a desfallecer. Hermanos, no permitamos que tu fe se acreciente, que avance para que avances en el Señor y tu situación, tu problema tendrá solución. La solución es buscar la presencia del Señor, adorar y mirar su grandeza. Porque esto determina tu actitud y la fuerza para enfrentar cada movimiento de tu vida. Porque cuando la presencia de Dios desaparece de nuestras vidas, nuestra vida no tiene sentido. Nuestra vida se derrumba. Y definitivamente necesitamos la fortaleza del Señor. Porque cuando la persona decide concentrarse mirando solo la crisis y el problema que tiene, difícilmente avanzará.
sino que se va estancando, se va quedando, no avanza porque siente que la situación no tiene salida, que no tiene solución, que lleva tanto tiempo y no ve la luz, no ve claro la situación. Pero si usted deposita su confianza plena en el Señor lo hará, porque hemos visto que nada es imposible para Dios. Él lo puede absolutamente todo. Pero si decide mirar la grandeza del Señor, entonces, ¿qué pasa? Avanzará, caminará a pesar de él, porque su confianza está en que el Señor va a traer solución a su vida, solución a su situación, cualquiera que fuese. Y el poder de Dios permitirá que avance, que no se retrase. Definitivamente, poner nuestra mirada en Cristo fortalece nuestra fe para creer que nada es imposible. Y esto nos enseña, ante el desánimo no debemos renunciar nunca, ni abandonarlo todo. Por el contrario, debemos levantar en adoración y mirar la grandeza del poder de Dios. Meditar en todos aquellos milagros que Dios ha hecho para nosotros. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, pero algunas veces estamos tan acostumbrados a ser bendecidos que no logramos verlos. Así es de que detengámonos por un momento y veamos las grandes cosas, las grandes bendiciones, los grandes milagros que el Señor ha hecho en usted y en mí. Recordar todas aquellas victorias que Él nos ha dado. En los momentos difíciles en que su mano nos ha librado. Todo esto es muy importante, así como nos ha ayudado hasta hoy, nos seguirá ayudando. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Y Dios es fiel y poderoso. Él es único. Y recordemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él todo lo que promete lo cumple. ¿Y cuántas promesas nos ha hecho el Señor? En su palabra tenemos promesas para cada día. Tenemos muchas promesas y todas se cumplen. Porque mirar a Dios con los ojos de la fe fortalece nuestro corazón, renueva nuestra esperanza y llegamos a la conclusión que no hay nada imposible y no hay nada más grande y poderoso que nuestro Dios. Debemos de llegar a esa conclusión. Nada hay más grande y poderoso que nuestro Dios. Él es único, porque la victoria está en Cristo Jesús. No hay poder que lo pueda detener, pero absolutamente nada, porque a Él sea la gloria y la honra por siempre, porque, como decíamos antes, Él es único, Él es fiel y Él es verdadero. Hay momentos de nuestra vida que queremos ver proyectos, sueños, convertirse en una realidad. Pero para nosotros humanamente son difíciles de lograr. Y sí nos ha pasado a todos en algún momento. Pero hoy apropiémonos de esta frase. Nada es imposible para Dios. Hermano, ponga toda su confianza en el Señor. Él tiene el poder de ayudarlo y Él lo hará. Él no lo abandonará, de eso tenga la plena seguridad. Si usted confía en Él, si usted está esperando esa respuesta, viviendo una vida recta, una vida en el orden de Dios,
usted obtendrá esa respuesta. Porque ese sueño que usted tiene de cumplir ese proyecto, que ese proyecto se haga una realidad, lo será. Porque si Dios fue nuestro creador y también creó todo el universo, creando a partir de la nada, entonces, ¿cómo se puede hacer lo imposible? Dios ama mostrarse fuerte y ser glorificado haciendo lo que el mundo considera imposible. De hecho, cuanto más imposible parece, más Dios se glorifica de hacerlo. Él quiere glorificarse en usted y en nosotros. Todos que hemos nacido de nuevo por medio de la sangre de Cristo, tenemos por herencia las promesas de la palabra de Dios. Una palabra de la boca de Dios es todo lo que necesitamos para conquistar lo que a los ojos de los hombres parece imposible. En la medida que le creemos a Dios, sus promesas, de esa misma medida prosperaremos en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que necesitamos hoy es una palabra de Dios y creerla, sin importar cuál es tu situación en este momento. Recibe las promesas de Dios que están en la Biblia como una realidad para tu vida, pero créelas, porque el Señor hará y no hay nada imposible para Él. Aunque algunas veces nos parezca imposible para Dios, ya está hecho. Y solamente hace falta que lo creas. Que estés convencido de que el Señor va a hacer. Que estés convencido que que esa promesa es para ti. Pero créelo, porque el Señor te ama tanto y te ama con un amor entrañable. Y está dispuesto a tenderte la mano, a ayudarte, no importa cuál sea tu situación, ni el tamaño. Para Dios eso no cuenta, porque Él todo lo puede. Hermanos, como para Dios no importa de qué tamaño es nuestra necesidad, preséntasela al Señor. No importa cuál sea tu circunstancia, preséntasela al Señor. No importa lo que estés viviendo en este momento, no te desanimes. Dios está ahí para ti. Dios quiere que le pidas y le presentes esa necesidad. Dios quiere que acudas a Él porque Él quiere operar en ti. Hoy es tu oportunidad. No la pierdas. Porque el Señor es todopoderoso y Él va a suplir tu necesidad, no importa cuál sea, espiritual, material, física, no importa. Él está ahí para ayudarnos, para tendernos su mano preciosa, poderosa y bendita. Así es de que es tu oportunidad. Si te sientes desanimado, si estás triste, si sientes que tu situación no tiene salida, hoy es el día que debes presentarla en el altar del Señor y pedir su ayuda. Porque recuerda, como dice Lucas 1, nada es imposible para Dios. Y es palabra de Dios. O sea, si le presentas en oración tu situación, Él lo hará. Él cambiará tu tristeza en alegría. Así es de que no desaprovechemos estas oportunidades que el Señor hoy nos regala. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y muchísimas gracias por su atención. Lane nos hará la oración final.
Señor, hoy hemos escuchado tu palabra y oramos para que la palabra haya tocado a cada persona que escucha. Dios nos asegura que nada es imposible para Él. Nuestro Dios es amoroso y misericordioso y quiere escuchar nuestras necesidades expresadas a Él. Estamos llenos de alegría al saber que en nuestra vida vemos a Dios moviéndose y bendiciéndonos. Lleva tus necesidades a Él y con la certeza de que para Dios nada es imposible. Bendiciones para cada uno de ustedes hoy, mientras salimos de esta transmisión y vivimos nuestras vidas para aquel que dio su vida por nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Hasta el próximo programa, si Dios lo permite, y ha sido de gran bendición el haber compartido con ustedes. Hasta el próximo programa. Buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.